Doctor, aquí en la mañana de Radio Felicidad recibimos al doctor Gustavo Salle. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura, ¿cómo está? Muy bien. En nuestras audiciones hemos catalogado al fraude amplio, al gobierno, como una asociación para delinquir, una asociación de criminales. Este tipo de caracterización del gobierno prácticamente no se escucha en boca de ningún político. Sin embargo, el tiempo y los hechos nos dan la razón. Si ustedes acceden a la información del día de hoy en la prensa, advertirán que existen sobrados fundamentos para esta caracterización que acabo de efectuar. Tenemos un ministro del Interior que encubre homicidios. Sí, el ministro Bonomi encubrió el homicidio de un recluso del penal de Libertad a manos de un guardia mediante un disparo de una escopeta. Y no fue solamente el ministro Bonomi. Parecería que el operativo de encubrimiento involucra a más funcionarios. El recluso fue ultimado de un disparo de escopeta y luego murió por falta de asistencia sanitaria en su celda. Se quiso hacer pasar este hecho por una reyerta carcelaria y por una herida de arma blanca. La intervención del perito forense puso las cosas en su lugar y la investigación realizada por el comisionado parlamentario, Petit, y por el fiscal de Libertad pone las cosas en su lugar. No se trató de un ajuste de cuenta carcelario. Se trató, en todo caso, de un disparo efectuado por un funcionario penitenciario contra el recluso. Después, como dije, hubo toda una operación de encubrimiento que involucra al ministro. El ministro cometió delito. El fiscal de Libertad ya tiene la evidencia suficiente para formalizar al ministro Bonomi, por lo menos por encubrimiento de homicidio. Y el ministro Bonomi nos mintió a todos los uruguayos. Un crimen perpetrado en la cárcel fue entonces manipulado en una verdadera conspiración para mentirle al pueblo uruguayo. Estamos ante situaciones claramente de crímenes de lesa humanidad que el gobierno pretende encubrir. Ahora bien, el tema está en el ámbito de la Fiscalía General. Hoy tenemos a la Fiscalía General bajo la lupa del pueblo uruguayo. Nosotros hemos caracterizado a la Fiscalía General como una maquinaria de encubrimiento, como una maquinaria de impunidad. Hoy, funcionarios públicos especializados en el tema, como es el caso del comisionado parlamentario, nos ha demostrado que existe evidencia con respecto al encubrimiento del ministro del Interior. Entonces el fiscal de Libertad tiene la enorme responsabilidad, nada más y nada menos que de cumplir su función con respecto al ministro del Interior. Sabemos que el fiscal de Libertad está sujeto a las directivas del fiscal general y sabemos que el fiscal general, a su vez, depende de la tutela administrativa del presidente de la República. En definitiva, sabemos que el presidente de la República tiene injerencia sobre este tema. Nosotros los vamos a estar, por supuesto, monitoreando muy de cerca, porque no nos va a extrañar que funcione lo que nosotros hemos caracterizado adecuadamente, la maquinaria de impunidad generada por el fraude amplio a partir de la ley 19.334. Fueron los campeones de los derechos humanos, fueron los campeones de pedir verdad y justicia. Y cuando llegaron al gobierno se transformaron en una asociación para delinquir, en criminales de lesa humanidad, en manipuladores de la verdad, del ocultamiento, del secretismo. Secretismo que primero comenzó en el plano del saqueo económico que lleva adelante la asociación para delinquir, declarando todo confidencial, declarando confidencial los negocios más ruinosos y criminales de la historia del país, como es por ejemplo UPM o los sobreprecios. Se
negaron a dar información, se negaron a efectuar pericias, se negaron a realizar investigaciones y declaraciones de los implicados del gobierno en actos de aparente corrupción. Pero ahora cruzaron la línea, ahora el secretismo, la opacidad se transformó en actos de encubrimiento con respecto a crímenes de lesa humanidad. ¿Recuerdan que el doctor Salles, quien habla de terrorismo de Estado por omisión y terrorismo de Estado por comisión? Esto es terrorismo de Estado por comisión, es decir, actuando dolosamente, con intencionalidad, para dejar morir a un recluso en una celda y luego armar toda una conspiración para mentirle a las autoridades y al pueblo uruguayo. Hemos llegado a situaciones verdaderamente límites. Hoy este caso, vuelvo a repetir, va a poner sobre el escrutinio de la opinión pública la forma en que procede la Fiscalía General. Y vuelvo a repetir, aquí hay un individuo que debe ser formalizado, que es el ministro del Interior. Obviamente que si nosotros estamos diciendo que el ministro Bonomi es responsable de este encubrimiento, de este homicidio, estamos diciendo que hoy mismo el ministro tiene que estar renunciando. Hoy mismo tiene que estar todo el espectro político pidiendo que este individuo no esté un día más en el ministerio. Esto no se soluciona con la destitución del director del Instituto de Rehabilitación, el inspector La Rosa. No, esto va mucho más allá del tema del inspector La Rosa. Esto afecta al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República. Yo me permito recordarle a los uruguayos que en nuestro país hubo fiscales y hubo jueces que procesaron al Goyo Álvarez por torturas que acontecieron a 250 kilómetros del despacho de él. Yo me pregunto si se van a utilizar los criterios de la fiscal Mirta Yance y del juez Luis Charles para también llamar a responsabilidad al presidente Vázquez con respecto a este homicidio de lesa humanidad sucedido en el penal de Libertad, que luego fue pretendido de un encubrimiento a través de la manipulación documental, porque evidentemente hubo comunicados, son documentos públicos ideológicamente falsos, es decir, hay una falsificación ideológica. No se corresponde lo que dice el comunicado con lo que aconteció en la realidad. Y quienes hicieron el comunicado estaban en perfecto conocimiento de que no había esa correspondencia. Acá tenemos una suma de delitos muy graves. Veremos la actitud del fiscal de Libertad, que vuelvo a repetir, no tiene autonomía, no tiene independencia técnica. Actúa absolutamente condicionado por el fiscal general. Y el fiscal general depende del presidente de la República. Fíjense el disparate institucional que estamos viviendo en el Uruguay. Fíjense que el jefe de la investigación, en este caso, siguiendo los criterios jurisprudenciales que se utilizaron para juzgar a los militares, tendría que estar entonces en una situación de investigación. Me refiero al presidente de la República. ¿Se dan cuenta la crisis institucional que estamos viviendo? ¿Se dan cuenta que hoy tendríamos que tener a toda la oposición, a todo el espectro político, a todo el sindicalismo del país, absolutamente pendientes de esta situación? ¿Por qué pendientes de esta situación? Porque aquí hay una acción criminal institucionalizada por parte del Poder Ejecutivo. Esto es un ejemplo claro de terrorismo de Estado. Este es un ejemplo claro de la vulneración total y absoluta del Estado de Derecho. Esta es la manipulación para que la opinión pública no se entere de lo que está aconteciendo en los centros de reclusión de nuestro país. Las torturas, los crímenes. Gravísimo, amigos. Me siento con la autoridad moral para hablar de este tema, porque les quiero decir que desde el año 2009 vengo realizando denuncias por crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobiernos del fraude amplio. Y no tuve éxito, ni en la Fiscalía, ni en los juzgados. Sin embargo, los hechos demuestran que la falta de éxito de mi denuncia no es por ausencia de elementos fácticos, no es por ausencia de elementos probatorios, es por la
la existencia de una maquinaria de impunidad, es porque no existió la voluntad política, no existió, yo diría, la valentía, la honestidad intelectual para enfrentar lo que estaban haciendo los distintos gobiernos del Fraude Amplio con respecto a los derechos humanos. Son torturadores. Cuando eran oposición se llamaron los campeones de los derechos humanos. Estando en el gobierno, son terroristas de Estado por comisión y terroristas de Estado por omisión. Lamentablemente, Laura, en este momento, el juez Souto me llama a audiencia, tengo que interrumpir aquí la audición, pero no quería dejar pasar, aunque sea estos minutos, para poder expresarme y decirles claramente que nuestra caracterización del gobierno como un gobierno terrorista de Estado por comisión y por omisión hoy se ve plenamente confirmado. Gracias y lamento tener que dejar la audición por acá, pero tengo que entrar a una audiencia de formalización. Muy bien, doctor Gustavo Salle, aquí en la mañana de Radio Felicidad, en este punto un poco más corta que en otros momentos. Son las 9:12.